Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast El Origen. Este sí fue más seguido, Sí. Con menos ausencia. Con menos ausencia, Miguel. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo está todo? Cónchale, bien. Aquí, ¿De qué origen vamos a hablar? ¿Sabes que estamos en la época? Bueno, eso es muy... No es nuestra tradición, no es nuestra cultura, pero se ha adoptado de un tiempo para acá. Sí, Cuando bueno, venimos ahorita... hablando del tema de Halloween. Bueno, igual nosotros acá, siempre en estas épocas, tú ves la gente decorando. Sí. Yo más pequeño, yo sí recuerdo una vez con unos amigos nos fuimos a buscar dulce. Sí. Y nos fuimos, recuerdo que nos fuimos a una panadería cerca de mi casa a pedir dulce, pues. Y llegamos y estaba todo ese gentío y nosotros todos nerviosos, como le pedimos al dueño que nos dé unos dulces, que no sé qué más. Y cuando le dijimos, mire, estamos aquí explicando, pues, estamos aquí para recolectar dulces, el señor, y que mire, mejor váyase para su casa. Pero sí, bueno, algo más como contemporáneo, diría. Sí, ¿no? sí. La verdad, de un tiempo para acá es como que lo he visto más... Comercial. Más comercial, sí, claro. Realmente, pues, que se ha visto... Bueno, lo he vivido mucho más presencial también con el tema de mis hijos. Claro. Y con sus amigos. Tanto aquí en la cuadra también. Sí, que se disfrazan todos, tal, hacen un recorrido. Pasan por cada una de las casas con el tema de dulce o truco. Sí. Pero es un poco como más cultura añadida en nosotros desde el punto de vista como más contemporáneo, pues. Sí. Yo realmente en San Cristóbal yo no lo viví directamente. Yo como tal recuerdo ya estando en la universidad, sí había un incentivo como que de ir varias veces a fiestas para esta fecha, estando en la universidad, promocionada por personas privadas y tal, pero como ella ya era como que más metida a la cultura con respecto a lo que era Halloween. Y el tema de disfrazarse para ese día, ojo, yo nunca... Habían fiestas de disfraces y Sí, cuestiones. pero yo nunca he sido muy de pro disfraz. Sí. No. ¿Nunca estás disfrazado? No soy muy de disfrazarme. ¿Ni carnavales, ni nada de eso? No. Pero es un tema personal, de niño, pues. De niño en los colegios. No, sí, lo que pasa es que creo que tiene que ver con un tema personal. Cuenta la leyenda. Este es el Oriente Podcast, mitos y leyendas. ¿No te pasó algo con un disfraz? No, porque... yo siempre he sido original. No, nada desde el punto de vista paranormal, sino que es un tema porque obviamente a todos le compraban los trajes, le compraban la broma, le compraban básicamente el traje que querían. El que estaba de moda, el de Superman, el de Iron Man, el de Flash, que yo era súper fanático de Flash. O el de las Tortugas Ninja y tal, y a mí me vestían era lo que había, pues. Un disfraz viejito que había. El Chavo del 8. Sí. Un disfraz que había por ahí reciclado de no sé, de mi papá, mi mamá de niña. Y que el zorro. Sí. El zorro con la pura matadita aquí. Y la espada era el palo de escoba. Exacto. Entonces era un poquito más improvisado. No había como que todo este tema que hay ahorita con los chamos. Sí, que todo se sale. producido Sí, y verga. Claro, más van a lo... Más que un disfraz, tú lo ves bien una cosa... No, una cosa producida. Porque tú sabes que uno, bueno, de pequeño, uno siempre tenía esos disfraces. Que sí, como tú dices, el zorro, la cuestión de los superhéroes. Exacto. Y bueno, a mí, más que todo en carnavales. Yo y te digo una cosa, ahorita más que antes, ahorita tú ves lugares nocturnos que hacen fiestas de disfraces. Sí. Si el mejor disfraz gana un premio. Sí, exacto. Las decoraciones, todo eso, pues. Y llama mucho la atención. Por ejemplo, cómo en diferentes países se celebra, por lo menos en México. En México es el Día de los Muertos. Sí, el Día de los Muertos, que es una tradición ya. Es una tradición, pero de hecho, coincide con la fecha nuestra. Lo que pasa es que yo siento que en la cultura venezolana el tema de la muerte es bastante tabú. Sí. Y no hay una cultura, por ejemplo, en mi familia o nosotros no tenemos una cultura del énfasis hacia el tema de la muerte. De hecho, es un tema que no se habla en familia.
Ok. Y entonces es como que algo como que siempre se deja a un lado, como que no, eso es tabú hablarlo, no nos gusta hablar de eso. A distinto a como son otras culturas, a pesar de que nosotros sí tenemos el día de los muertos, Exacto. que viene siendo el 1 o el 2 de noviembre, que estamos cercanos ahorita a la fecha. Pero la celebridad o la celebración que se hace, la festividad que hace México para con la muerte y la alegoría que hace México con respecto a la muerte o lo que representa la Santa Muerte, porque de hecho hay hasta una figura como tal. Sí, claro. Hay todo un tema simbólico, sí. Hay un tema cultural, hay un tema, si se quiere decir, mitológico, sí. Ya que estamos hablando ahorita del tema de los mitos y leyendas, como bien dice el origen como tal del mito. De algunos mitos, se habla como que de que es un relato o un discurso que habla de una deidad, de un dios, de algo que tiene que ver con el tema religioso, de algo alegórico puede ser al tema astrológico. Correcto. Y ya la leyenda es un tema más de lo legible, de ser leído, de donde deriva como tal la etimología de la misma palabra, con referente a un tema, a un relato, si se quiere, histórico, pero no tiene que ver con esa celebración, que tiene que ver más como con personajes, pero no deidades como tal. El tema de cómo se celebra en México, que hasta películas han hecho, no sé si la gente ha visto por lo menos Coco. Coco, exactamente. Un ejemplo por allí, cómo celebran ese tipo de cosas, ellos no lo ven mal, sino como que la trascendencia de sus familias a otra... Sí, ¿no? Y el hecho de que entonces ellos le ven como una eternidad. Y hacen altares. Claro, porque ellos le ven como una eternidad al hecho de seguir celebrando, el recordar a esa persona, es el hecho de que si recuerdas a esa persona, no muere. Sí, no muere, está allí. Entonces, el mantener como que el recuerdo vivo de esa persona es lo que hace el trascender a la inmortalidad para ellos. Correcto. Entonces, es ese recuerdo que mantienen vivo de generación en generación para como que celebrar a sus parientes, a sus antecesores, para que ellos no mueran como tal y puedan trascender de esta manera desde el punto de vista espiritual. Una creencia bastante interesante, una celebración que se conoce a nivel mundial, ¿no? Sí. Se disfrazan. Hay una flor muy específica, no se me viene a la mente el nombre. Hay una flor muy específica que ellos usan. No como aquí que se pone la flor en un jarrón, ¿no? Ellos la hacen altares y la flor es como decirte como decir como un tapiz. Ajá, exactamente. Como un tapiz. Es bastante interesante. Yo lo veo bastante alegórico y bastante parecido. Yo no sé por qué hay dos pueblos totalmente distantes que a mí se me parecen demasiado. Tanto culturalmente, gastronómicamente, y como que desde ese punto de vista hasta religioso, que es México y la India. Entonces, a pesar de que están demasiado alejados, como que no tienen una cosa que ver con otra, México el tema de esa cultura como tal, justamente hasta la espiritualidad. Vimos colores. Los colores, la espiritualidad, el tema con los muertos, el tema con las deidades, el tema de crear deidades, todo ese tema como de culto, como de comida, porque tú ves hasta la comida callejera, desde un punto de vista es muy parecido. Todo es una feria, todo es muy colorido. Si te pones a ver el tema del origen, lo que queremos hablar, el origen de eso es la leyenda, el mito de ellos, de que hay una trascendencia después de la muerte. Sí. Entonces ellos hacen mucho énfasis. Claro, que es una fiesta. Es una fiesta. No ven la muerte como un término. Como algo triste, algo mal. No. Claro, la pérdida de un familiar, pero en este caso ellos lo ven como la trascendencia y celebran la trascendencia de su familiar hacia allá. Totalmente. Lo recuerdan con el tema del mariachi en México, en la India, los bailes. O sea, hacen una especie, como dijimos ahorita, de una feria alegórica hacia la Santa Muerte. Sí, un tema ritualístico. Entonces viene el tema de el mito para ellos, la leyenda para ellos es que el familiar trasciende a una nueva vida, ¿no? Exactamente. Y es lo que nosotros venimos acá a acotación, esas mitos, esas leyendas que hay, no solamente acá en nuestro país, sino en el mundo. Y hablamos de mito y leyenda
porque también hay folclórica, religiosa. Sí, hay hasta por regiones. Exactamente. De hecho, en San Cristóbal como tal, o el Táchira como tal, hay un libro muy conocido que es con el que obviamente pues en esas noches de siempre de que se quiere decir de hablar entre amigos o en familia, acompañada siempre acompañada siempre mucho a la cultura tachirense, como lo es Leyendas del Táchira. Leyendas del Táchira como tal es un libro que relata alrededor de 12 o si mal no recuerdo, sí, 12 leyendas muy conocidas, muy regionales, muy del Táchira. De los Andes. Táchira como tal. Sí. Entonces, habla sobre esos mitos y leyendas del Táchira o las leyendas del Táchira, de hecho, como se llama el libro. Y fue bastante conocido y de bastante relato de compra entre la familia y leído por todas las familias tachirenses, pues. Entonces, esos relatos son como muy de allí, de esa zona, de esa región. Había una persona en la radio que hacía cuentos de leyenda, ¿cómo se llamaba? Que tenía esa voz y que viene... Sí, cuando decía, ¿cómo se llamaba esto es ese? los 5 minutos de nuestro insólito universo. Insólito universo. Y te hacía y que iba el caballo y hacía que... Eso demasiado bueno, demasiado bueno. Yo cada vez que escuchaba esos relatos de Porfirio Torres. Exacto. O sea, te enganchaba muchísimo. No, demasiado. Aparte que la narrativa del tipo. Sí, la voz del tipo. Claro. Aparte le metían todo ese suspenso no, que te decía, desde el punto de vista musical. Y la brisa sonaba y te decía... Exacto, sí, claro. Yo sentía la brisa, compadre. Yo sentía la brisa que yo pegaba. Se nota que también estaba dirigido a cuando... a un tema muy gráfico de cuando no existía la televisión. Claro, sí. Y entonces era como lo que las abuelas le contaban a uno las novelas por radio. Exacto. Que las novelas por radio, imagínate el nivel descriptivo que había que hacer de una narrativa tan descriptiva, porque era por radio para que tú te lo imaginaras de la mejor forma. Entonces él se basaba en ese tema narrativo muy descriptivo de efectos, de palabras, de cosas que te llevaba a ingresarte dentro de realmente el relato como tal. Y eso es lo que realmente un orador no todos lo tienen. No. Para poder generar ese speech que te genere esa conexión y esa inmersión dentro del relato como tal. Porque el tema está... ¿Y por qué hacemos énfasis? Porque él hacía relatos de eso, de leyenda. Sí. No, habían uno increíble. Había relatos de temas paranormales, de cosas que si extraterrestres, que si el barco perdido, que si la Llorona, que si la Sayona. Exactamente. Hacía mucho énfasis y son cosas que, bueno, ya hoy en día es difícil de conseguir algo así como se tenía en ese momento. Pero hace énfasis a lo que nosotros estamos hablando del tema de los mitos y la leyenda, el origen de eso. O sea, él hacía alusión de leyendas muy venezolanas. Sí. Muy totalmente. Venezolanas, que se escuchaban mucho. Eran como los domingos. No, ya eso se volvió después. Porfirio comienza como los fines de semana. Posterior a eso agarra mucho auge el programa como tal. Porque el paso era súper corto. Sí, era... Y después tenían patrocinantes. Y empezaron a promover el tema del programa más constante. Y ya a un punto que era todas las tardes, pues. Nuestro insólito universo. Era bastante... En las tardes, a finales de la tarde. Al final de la tarde, sí. Sí. Antes de que sonara el himno a las 6 de la tarde. Sí. Era muy bueno. Entonces, el tema de la... Yo recuerdo lo que es muy venezolano, las leyendas, el carro de Drácula. Hay un chiste por ahí también. Sí, bueno, Emilio lo patentó y el carro de Drácula prácticamente lo dio el malandro cagado y entonces unió las dos cosas y generó un tipo, aparte que, bueno, Emilio es un cara increíble. La Llorona. Sí, exactamente. El Silbón. Había uno que me llamaba mucho la atención. Porque hay un parque en el estado de Mérida, creo que todavía está la Venezuela de Antier. Sí. Ellos tenían como una especie de dinámica, que tú hacías el recorrido por el parque. Exacto. Y había una parte que había una casa como abandonada
y salió una mujer a perseguirte, que era la loca de los Caraballos. La loca de los Caraballos. De hecho la loca de los Caraballos, que es una leyenda de los Andes, específicamente de Mérida, se habla que la llegó a conocer nuestro libertador Simón Bolívar. Sí. Y justamente su locura o su desquicio total de la cordura lo incrementa o lo crea. Okay. Es el hecho de que sus 5 hijos, se fueron con el tema independentista con Simón Bolívar. Okay. Y ella más nunca volvió a saber de ellos. Imagínate. Entonces, al irse, ella pierde obviamente a sus 5 hijos, prácticamente toda su familia, toda su generación. Y ella no vuelve a saber de ellos. Se habla de que, bueno, pudieron haber muerto en todo este tema independentista de nuestro libertador. Y obviamente por el no retorno de esos hijos es que ella pierde la cordura y se vuelve una loca como tal, porque perdió a sus hijos como tal. Y fíjate que es muy, muy parecido al tema siempre el tema La Llorona. También tiene esa similitud, que es el tema que está buscando sus hijos. Ajá. La Sayona sí es un tema más... yo creo que esto tiene que ver con un punto de vista de manipulación. Okay. De manipulación, porque la Sayona, entonces era como que solamente se le aparecía a los hombres infieles. Ok. Entonces se le aparecía a los hombres infieles. Me ha parecido eso. Estamos bien. Cosa que jamás nos va a pasar a nosotros. Gracias a Dios. Entonces se le aparecía a los hombres infieles. Y no juzga como que... Entonces... bueno, que le aparecía a esos hombres infieles. A esos hombres infieles. Entonces yo creo que era un tema más de manipulación también por parte de las mujeres. Para asustar a los infieles. Las mujeres obviamente crearon este tipo de leyendas de manera que el hombre dejase de ser tan infiel, me imagino. Pues. Entonces habían ese poco de leyendas. Porque fíjate que dentro de la misma familia, fíjate cómo se va creando las cosas. Dentro de las mismas familias como tal, en los núcleos familiares, también nacen leyendas. No sé si te ha pasado, pues, que si, vamos a suponer, el tema de los entierros, el tema de fortuna. Por ejemplo, en mi familia siempre había una leyenda, allá en el Táchira, conjuntamente con, específicamente en la ubicación de Paramillo. Paramillo es hacia la parte alta del estado Táchira. Eran tierras que pertenecían a mi bisabuelo. Donde siempre, bueno, uno siempre tiene un relato típico que todo esto que usted ve aquí, eso era el abuelo y el abuelo lo perdió jugando al azar y con mujeres. Sí. Era mi tierra. Exacto. Entonces, uno siempre en el pasado fue multimillonario, pero cuando llegó a uno no llegó nada. Ni una ramita. Cuando llegaron a uno ya no tenía ni medio metro cuadrado. No, chicos. Todos lo perdieron. Yo jugando muñeco en vez de estar comprando hectáreas. Exactamente. Entonces, esa es la típica de toda familia. Sí. Es una leyenda. En algún pasado tuvimos para ser millonarios, pero no fue una leyenda. Exactamente. Entonces, siempre hay esa leyenda, hasta con el mismo tema justo de que, mira, estos terrenos eran del abuelo y el abuelo los perdió jugando a las cartas y apostando y con mujeres y tal. Y con la sayona. Si no... Exacto, y le salía caro de la sayona, porque esos sí eran unos infieles. Y entonces estaba el tema también con lo que tiene que ver con que los entierros era un tema también muy, muy, muy de las familias. Uh-huh. Que era el caso de que no, mira, que en la casa de los abuelos, en la casa principal, que es una casa antigua que tiene más de 200 años y tal, a tal hora... en tal cuarto siempre aparece un espanto, que es el que está resguardando un entierro que hubo allí. Un entierro se llama al hecho de supuestamente unas morocotas de oro, un tema de un valor de dinero o algo que enterraron nuestros pasados para que otros los recogiesen. Pero supuestamente existía un tema de que alguien impedía o un fantasma impedía el hecho de que tú buscaras o tenías que enfrentarte a ese fantasma para poder desenterrar lo que existía allí y hacerte de
documento de ese dinero. Pues. Me llegó con todo. Entonces, claro, hubo gente, no, y te cuento que hubo familias que... Sí, claro. Y eso es muy común allá en el Táchira. Y los panas que nos están viendo aquí, o las familias que nos están viendo del Táchira, saben de lo que le estoy hablando. Comenten ahí si es verdad o mentira. Saben de lo que le estoy hablando de estas leyendas con respecto a eso, a que empiezan a buscar y se cree en el tema de que sí, existió algo que dejaron enterrado sus antepasados y empiezan a buscarlo, pero con una convicción como que es cierto que ahí está enterrado eso. La búsqueda del tesoro. Totalmente. Entonces se vuelve como un tema de leyenda, pero muy, muy núcleo, muy centrado, pues, ¿me entiendes? Muy en un círculo cerrado. Tú sabes que una de las cosas que también es muy común escuchar, por lo menos cuando el familiar cumple años, que se le aparece a la gente. Por lo menos he conocido relatos de personas que, mira, cónchale, soñé con el tío y lo vi. O sea, se me apareció. Entonces cuando ven, tío ya ha fallecido. Sí, ya ha fallecido. Es que mira, está cumpliendo años hoy. O sea, es muy aquí del llano, del oriente, es así. Sí, claro. Lo que pasa es que siempre hay como que esa alusión o esa ilusión o ese querer recordar. Y fíjate que siempre es muy en temas muy hacia lo adentro de pueblos. Sí, claro. Se escucha eso porque en las ciudades no se escucha. O sea, no. Exacto. Es muy difícil que tú escuches. No, que tú sabes que en tal lado de Caracas, en la Mercedes, aparece un espanto de la señora en Brevo. En la Trigaleña. Porque por lo menos hay uno que tú, me imagino, has escuchado muchísimo. En redes sociales se ha podido ver del fantasma ese que aparece en las carreteras. Sí, pidiendo claro. el aventón, que es una mujer pidiendo un aventón. Entonces se ve mucho, ¿me entiendes? Entonces, no, cuidado que te va a aparecer la mujer. Sí. Te va a aparecer, y hay videos, claro, uno es escéptico, pues yo no sé tu punto de vista por el tema de los fantasmas. Yo sí soy muy escéptico a eso. No, a mí me han pasado varias cosas desde el punto de vista paranormal, que no, es lo que no me hace ser tan escéptico. ¿Has visto los muertos, padre? ¿Cómo? ¿Has visto los muertos? No, pero sí me han pasado. Sí me han pasado cosas. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy, muy específico con un amigo. Nosotros cumplíamos del barrio de mi abuela, en San Cristóbal. Nosotros habíamos tres personas que cumplíamos años el mismo día, el mismo 16 de agosto. Entonces, 16 de agosto. Exactamente. El regalito al 8, por favor. Entonces, es 16 de agosto, siempre cumplíamos, éramos tres del grupo de amigos que cumplíamos. Yo era el menor de los tres. Yo cumplía 8, el otro cumplía 9 y el otro cumplía 10. En el momento en el que... ¿no? Sí. En el momento en el que yo yo iba a cumplir 10 años, ya cumplido los 10 años, 10, 11 el otro amigo y 12 este amigo. A este amigo mayor de los tres lo diagnostican con un tumor cerebral. Desde el punto de vista médico, hablan de un tumor cerebral benigno, no tenía ninguna dificultad, nada, pero conchale, era difícil, era el cerebro, pues. Claro. A él le hacen la operación. Él tenía mucho temor de que lo operaran porque él decía que no iba a despertar. Cuando a él lo operan, justamente no reacciona bien posterior a la operación. Esa noche yo estaba en mi cuarto, ya era, ponte, la 1 de la mañana, algo así, y de repente me empezaron a prender y apagar la luz del cuarto. Yo tenía 10 años, obviamente soy un niño bastante consciente. ¿No era un bajón, compadre? No, empiezan a apagarme y prenderme la luz, y justamente cuando hiciste? se apaga la luz, yo no podía ni hablar. Yo quedé en shock privado. Pues. Cuando me apagan la luz, se viene un destello de luz muy blanco desde la ventana, porque yo tenía una ventana en la parte de atrás, en la cabecera de la cama. Un destello de luz, pero blanca, que inunda todo el cuarto como tal. Y de repente, pero fue como segundos, pues, como 10 segundos, una cosa así. Llenó el cuarto de luz, ¡fum! Y se apagó. O sea, de luz blanca, que total. Me encandiló, que yo me tapé los ojos. Y ¡fum! Se fue la luz completa. Cuando desaparece esa luz, yo logro gritar. Llamo a mis papás incrédulos, obviamente.
No, vale, que eso no es nada, ¿qué tal? Lo mismo que dijiste tú, ¿no? Que eso seguro fue un bajón de luz, que no sé qué. Siempre buscándole la razón lógica, Claro, ¿no? claro. Todos estos efectos o a todos estos temas paranormales. Y yo quedé con la cosa y tal, no sé qué más. Justamente asustado, tú, se ha imagino. asustado, obviamente. Y casualmente en la mañana llaman por teléfono y dicen que mi amigo había muerto en la madrugada. ¿Sabes cómo fue? Es como si se Un hubiese despido, despedido. exacto. Pues. Exactamente. Se apagó la luz. Sí. Entonces, por eso te digo que no soy tan incrédulo. Pues. Claro, por eso. Y bueno, hay otras cositas más por ahí que me han pasado. ¿Has vivido varias? Sí, yo he vivido varias cosas. Carajo. No quiero estar aquí. Llegué la luz. Y que bueno, hasta aquí llegamos. Adiós. Lo hacemos por Zoom. Sí, entonces Okay. hay muchas cosas más que pasaban en mi casa que no eran normales. ¿Sí? Sí. ¿Y todavía? Y que de hecho presenciábamos... ¿Dónde quieres tú, no? y que de hecho presenciábamos toda la familia. O sea, no era que yo solo, pues. Okay. Mi mamá ya estábamos acostumbrados, pues. Entonces mi mamá... Ya nos veíamos como que viste esto, sí, yo también. Okay. Así. Ya estaban como que... Sí, ya como muy acostumbrados a esto. Ya era parte de la familia el que estaba ahí. Sí, totalmente. Ya hasta le hablábamos. No, en serio. ¿En serio? ¿Le hablaban? Sí. No, en serio. O sea, cuando presenciaban eso, le decían algo. O sea, le hablábamos y tal. O a veces hasta, mira, se me perdió tal cosa y tal. ¿Será que no fue? Por favor, regrésalo. Por favor, regresar el anillo de oro que te llevaste. Pero tú sabes que yo te atajo ahí porque hay una amistad, un amigo, que, bueno, es amigo de la familia, pues. Okay. Que él en su casa, él decía que había duendes. Okay. Porque le movían las cosas, le tumbaban todo. Yo recuerdo una vez que me quedé en su casa y literal, tú escuchabas los ruidos. Okay. O sea, no constantemente, pero se escuchaba como que... ¿Entiendes? Uh-huh. Ese tipo de ruido. Y que, se movió. Sí. No rompía nada, solo que se movía la cosa. Mira, movió la silla. Sí. No, en mi casa... Y bueno, yo me trataba yo como... Sí, por ejemplo, en mi casa era el tema siempre... en mi cuarto yo escuchaba siempre. Hasta una hora específica de la noche. Y mi casa tiene... ¿cómo te explico? A dos aguas. Caída a dos aguas. Techo machimbrado con teja. Ok. Entonces, una de esas caídas da hacia el patio. Yo dormía del lado de esa caída, de esa pendiente. Y al agua. Exacto. Y cuando en la noche, tal, una hora específica, siempre escuchaba el mismo ruido, que era como que se montaban encima del techo en mi cuarto. Okay. Y lanzaban una metra. Como escuchar una metra que está rodando. Sí. Y la lanzaban otra vez. Es muy típico eso, ¿viste? Y la lanzaban otra vez. ¿Y escuchabas? Sí, y yo la escuchaba constantemente, pero bueno, ya era una cosa muy cotidiana. Epa, eres la segunda persona que escucho porque a mí, o sea, creo que era en casa de mi abuelo, allá en El Tigre, y escuchaban esa metra. Sí. Como que rodaba. Sí. Como que rodaba, cuando pega así, ajá, pega. O sea, que ella va rozando el tejado. A veces uno es bueno, hay personas que buscan el significado de eso. Sí, pero nosotros, bueno, yo vengo de una familia súper católica. Siempre aferrados al tema del catolicismo como tal y a nuestras creencias. Siempre lo llevamos por ese punto y no, como que lo supimos manejar desde ese punto de vista, sin adentrarnos en otras cosas. Y la verdad, pues, después como que lo supimos manejar y hasta yo siento que lo pusimos a nuestro favor como tal. Sí. Bueno, en algunos casos sí tú ves cosas muy negativas. Por ejemplo, que pasaron cosas malas. Hay una, o sea, no me acuerdo muy bien, pero claro, yo sigo siendo escéptico a pesar de que viví ese momento. Yo tengo unos familiares que tienen una finca en Jacura y nos fuimos a quedar allá. Entonces, bueno, para hacer el cuento corto, llegó la hora de dormir y entonces son esas casas que tienen el patio alrededor. O sea, tienen la casa al medio y tienen un patio alrededor. Sí, lo que son los corredores y patio el corredor, correcto. Entonces, casa de corredores. Entonces, en ese corredor, siguiendo la hamaca y los colchones inflables, cuestiones. Yo estoy acostado y yo veo que, bueno, típico cuando uno te reúne con los primos, vamos a rayar la cara, vamos a hacer la cuestión. Entonces, como yo sé que andaba en esa cuestión, yo me puse la sábana, me la tapé completa. Y entonces yo sí veo, pasa el rato, veo que pasa una sombra. Están estos por aquí. Y yo me quedo tranquilo.
y pasa la sombra. En una de esas, escucha como las botas vaqueras con las espuelas, caminando. Y yo, bueno, no le paro pelota. Pues. Escucho a mi primo que está ahí mismo en ese corredor. A distancia, pues. Y está en la marca y le dice, ¡epa! O sea, él se despierta, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? Y la cuestión, la imagen salió, pero es que el corredor tiene un borde, está bordeado, o sea, sí, claro. No es libre, pues, sino que hay una media pared allí. Son puras columnas y... Ajá, exactamente. Entonces, él vio cómo traspasó todo eso y se perdió en el monte. Entonces, él se despierta, me acuerdo muy bien que mi abuelo estaba al lado de él, y mi abuelo dice, coño, muchacho, coño, córmete. Porque estamos hablando que era muy tarde. En la mañana no echa el cuento. Él ve como una persona, un llanero, pues. Exacto. Con su bota, su cuestión. Él nada más ve la sombra porque está contra luz. Y ve el humo incluso del cigarrillo. Dios. Entonces cuando él le dice, ¿para quién eres tú? La persona corre y se pierde. O sea, el destello, pues. El primo mío que es dueño en la finca, normal. Ya sabía, pues. No decía, este vio a tal. No todo asustado ahí. Claro, sí. Este vio a este. Era la historia de que esa finca era de 2 hermanos. Okay. En esa zona era mucho de caza de conejos, más que todo en la noche. Cuando los hermanos se fueron a cazar, uno de los hermanos vio a distancia un movimiento, disparó y el hermano. Dios, mata al hermano. Mató al hermano. Dios mío. Mató al hermano. La depresión lo llevó tanto que él se suicida. Dios. Entonces eso quedó allí. Sí. Entonces eso pasa mucho, o sea, el tema de los espíritus que se quedan en el sitio cuando se van de una manera muy trágica. Exacto, se hablaba de que en la zona en la que yo vivía, en la que, bueno, todavía está mi casa materna, había como que muchos temas de, como que fue, en su momento fue un cementerio. ¿En tu casa? O sea, todos esos terrenos eran como terrenos que, vamos a suponer, en la época de la conquista, de los libertadores. Era cementerio. O de los indios como tal, porque eso, yo vengo de una zona que se llama Táriba, de donde son los indios Táriba como tal. Ajá. Entonces, se habla que en ese momento había muchos entierros allí, se celebraban ciertos entierros, pues. Entonces, se habla de eso porque hay mucha presencia. Sí, sí, a mí me pasó muchas veces. Yo estaba durmiendo y se me acostaron al lado, pues. Y de esas cosas que tú estabas acostado así, todavía consciente, como entre dormido, y se te acuestan en la cama y tú te vas así como de lado, pues. Ajá. Como que, y según el colchón. Exacto. Oye, pero tú fue un gordo. Sí, yo estaba gordito. Sí, pero de ese punto de vista. Claro. Por ejemplo, yo que estudié arquitectura y me quedaba hasta la madrugada. Y, por ejemplo, iban amigos míos a estudiar a mi casa. Okay. Más nunca fueron tus amigos. Y nos quedábamos. Había uno solo que era el que se quedaba siempre, porque después el resto le daba como miedo y broma. Pero era un tema de que, por ejemplo, estábamos en la computadora, pues cada quien en su computadora. Y a tal hora siempre como que nos daban una señal como que acuéstense. Y era que empezaban a silbarnos así en el oído. ¿El oído? Sí. Entonces eran cosas que pasaban. A otro amigo que fue solo una vez. Duérmete. Que fue solo una vez. Estábamos acostados ahí, broma y tal, que improvisamos colchonetas y broma y tal encima. Y un amigo se despierta y nos dice, mira, pero ya dejen de estarme pegando. Y nosotros no, porque es que estamos... El amigo aquí y ustedes allá. Sí, nosotros es que estamos dormidos. Y entonces era como que sentía que le daban lepes, pues, y tal, así, como que, espera aquí. No te le casas. O hacer el puesto mío, como... Ellos se arrechó, pues. Entonces, pero sí, después lo tomamos como a burla, pero en el momento, exacto, compadre, sí, claro. Yo voy, agarro mis cositas. Hasta luego, muchachos, se me cuida. Adiós, amigo. Sí. En mi caso sí era muy de esas cosas. De repente que si en la madrugada prendían el radio. Híjole, madre. Prendían un ventilador, apagaban un ventilador. ¿Tú sabes que se da mucho? Verga. ¿Tú sabes que se da mucho en las carreteras cuando hay accidentes fuertes? No sé si tú has podido ver. Que la gente deja como pequeños altares. Sí, los altarcitos esos. Los altares. Y la que dijo un comediante, para no decir el nombre. Las casitas de perro. Pero tú lo ves mucho por la carretera y yo pregunté, inocencia pues, porque era para que no aparecieran, para que los familiares
O sea, así como era... Porque el tema está en que dicen las leyendas, los mitos, la cuestión, que el fantasma queda cuando es una muerte trágica. Claro, que queda divagando, que no, Exacto. no ha pasado como que quizás no era su momento, entonces... Se queda allí todavía. Exacto. Entonces, como para que el familiar pueda irse en paz, pues. pueda irse tranquilamente, ponen ese tipo de altares. Ok. Entonces... Yo creo que hay un tema muy masoquista en eso también. Yo cuando vi eso, es como había una vía, no sé si para dónde, que había uno tras de otro. Y yo, madre, ¿cómo que? ¿Usted no ve los altares o qué? Baja la velocidad. Exacto. Pero es eso, pues, que... Y eso se ve mucho en los pueblos. Sí, eso es muy de pueblo. Es muy de pueblo. Es muy de pueblo. Es muy de pueblo el tema de, mira, cuidado, te sale el espanto. Sí. Cuidado, te sale la vaina. Entonces, Venezuela... No, bueno, no sé otros países, pero Venezuela es mucho de eso, de esas leyendas urbanas. Es un tema muy de cultura. Sí, y yo lo veo mucho, el tema religioso, no sé por qué. Es que va ligado a ese tema, pero fíjate que en Venezuela hay una mezcla, ¿no? Más allá del tema religioso, Venezuela siempre tiene como ese, justamente yo creo que tiene que ser por el mestizaje, que es como que claro, esa mezcla entre... debe ser el sincretismo religioso que se realizó en Venezuela, donde vienen los españoles. Los españoles se encuentran con una cultura indígena que tenían sus propias creencias, sus propias celebridades, sus propias como deidades. Entonces como que el sincretismo viene a imponer sobre esas deidades o sobre esos rituales paganos de nuestros orígenes este tema religioso. Entonces era como tratar de mezclar lo que hoy día podemos decir como entre la brujería con el tema religioso. Claro. Y entonces como que la gente todavía no ha desligado o no ha quitado ese cordón umbilical y directamente desde la hechicería, desde con lo religioso. Okay. Entonces tú puedes ver, es muy loco porque en Venezuela tú puedes llegar a ver una persona muy fiel creyente del catolicismo, de que va a misa, de que comulga, y de repente lo ves consultándose, o lo ves yendo claro. a un tema de consulta con un tabaco y una cosa y tal. Entonces, sí. Es un tema que todavía ese cordón umbilical no está directo para con... Sí, hay una mezcla. Hay una mezcla muy rara, muy fuerte. Porque justamente ese es nuestro mestizaje, esta es nuestra mezcla realmente. Sí. Entonces tú ves como que todo es muy como una dualidad, ¿no? Sí. Entonces tú dices, no entiendo cómo entonces, yo creo en esto, pero hago esto. Entonces tú ves, por ejemplo, a personas santeras o que practican la santería normalmente y que hacen rituales como tal, de sacrificios y cosas de animales y tal, y lo ves que, no sé, bautizando a su hijo en una iglesia católica. Bueno, claro. Entonces... Bueno, muy poco se ve eso, ¿no? No, eso se ve más de lo que tú crees. Sí. De hecho, ahorita hay un tema bastante fuerte conjuntamente con cuando se hace la solicitud para el tema del bautizo de los niños, ya indagar un poco más allá de qué realmente son los padres, si realmente son practicantes. Ok. Practicantes realmente de la religión. Que no sean de otra religión. O que realmente van viniendo es por un tema que o sea, son unos santeros que no van a bautizar a sus hijos en la iglesia católica. O sea, es una incongruencia, claro, ¿me entiendes? Entonces, y es bueno, es parte de lo que es la cultura también en Venezuela, el libre culto, ¿no? Lo que establece... No, yo no estoy diciendo que esté bien una cosa o esté mal. Pero es eso de que se ve muy a menudo eso, pues. De que se está viendo mucho más eso que está cumpliendo, que yo estoy seguro que antes pudiera verse como extraño, hoy se ve muy común. Y el de esas culturas que se están compaginando entre sí. Sí. Porque, bueno, es parte de todo esto, ¿no? Las cosas van cambiando, las cosas se van amoldando. Sí. Bueno, igualmente, como ahorita aquí en la ciudad, pues uno, por ejemplo, hay centros comerciales en los que ya uno va y ve a mujeres ya claro. Con el tema de la burka. Sí. Hay personas que lo ven así, pero otros que súper tranquilamente. Sí, exactamente. Ahí, y es lo que, bueno, lo que eso incrementa mucho el tema de las leyendas y los mitos acá
en nuestro país, ¿no? Porque cada quien tiene sus vivencias, cada quien tiene sus creencias, y puede que por su religión tú le digas eso y eso no es así. Esos son... Sí. Hay muchas personas que... Esos son muy dogmas, pues. Exacto. Hay también la situación de que muchos lo ven normal, necesario, el tema de comunicarse con los muertos. Sí, de hablarles y de todo. hablarles, de ser parte. Hay otros que tú dices, que estás loco, ¿cómo yo voy a estar? ¿Entiendes? Es como una falta de respeto. Totalmente. Pero, bueno, es parte de lo que estamos ahorita... No, y de lo que cada quien libremente piense que está bien para sí. Sí, por supuesto. O sea, uno no tiene que señalar en base a eso, siempre y cuando lo que tú profeses no le hagas daño a nadie. Claro. O no esté metiéndote en los derechos de nadie. Por lo menos que se respete tu creencia, la respeto, la mía también, o sea, todo Exacto. eso, pues. Igual, bueno, me pasó igual como... Bueno, hay una situación, pero no sé si tú viste... Que no va a acotación, pero se ve mucho más que todo en otros países, el tema de los Amish. Ellos sí son una comunidad muy, muy cerrada. Bastante. No, cerrada incluso a la modernidad. Sí, no, es cerrada todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Ellos intentan vivir... Y todavía había una serie, no sé si tú llegas al mundo Amish. Sí. Y los carajos que salían de ser Amish y de repente se metían en el mundo normal y para ellos era una locura. Y terminaban muy mal, terminaban siendo drogadictos. Claro, porque es que... alcohólicos. Es que yo creo que también, como dice el argot popular, ni tan calvo ni con dos pelucas. Sí. El tema de que ni tanta restricción, ni tampoco libertinaje, ¿no? Correcto. Entonces, porque, ¿qué pasa? Si tú pasas de uno a otro, si te pasas de ser tan restringido, tan cerrado, y de repente te dan una apertura a lo normal, tú te vas a desbordar porque obviamente no te vas a desviar totalmente. Te vas a desviarte mentalmente porque no ha dosificado, para mí no ha dosificado el tema de la libertad. O sea, no ha dosificado el tema de que, bueno, esto lo puedo hacer, esto también lo puedo, esto no. Lo que pasa es que, ¿qué es la libertad para ti? ¿Qué es la libertad para mí? Porque ellos pudieron vivir en su mundo y que eran ellos libres en su mundo. Claro, cuando tú lo llevas a otro mundo, cuando ven esa libertad de que, esto yo no lo tenía. Exacto. Recuerdo que ese programa era, te daban 90 días, por lo menos te llevaban a Miami o X cosas. Para que tuvieras la realidad. Para que tuvieras la realidad y después dijeras si quieres volver o... a los pueblos Amish o te quedas. Exacto. Y en muchas ocasiones, las personas que volvían no eran aceptadas. No. Porque ya como que estaba contaminado, pues. Exactamente. Porque llegaban distintos, modernos y totalmente cerrados. Y es fuerte. Y eso todavía eso está presente, eso es en la actualidad. Y uno se queda impactado claro, yo no sabía, yo no conocía eso, sino cuando vemos esa serie, ¿no? Sí. Entonces, tú lo ves como el punto de los Amish, pero tú también lo puedes ver naturalmente aquí en Venezuela cuando, por ejemplo, vas a Canaima. Y lo ves desde el punto de vista de las tribus nuestras. Por ejemplo, los Piaroa, que son de ahí de la región. Y tú ves a estas personas cómo es el tema de los que están todavía muy cerrados, que están dentro de otras áreas que ni siquiera se dejan ver, a los que están más abiertos a la civilización. Y ves la diferencia entre cómo es el trato y de personas que ya dejaron por completo la tribu como tal y nacieron del mestizaje con personas que no son fuera de allí y que obviamente pueden ser personas que se vuelven guías y se vuelven todo este tema de campamento, pero su origen viene siendo de los indígenas de esa tribu, pues. Mira, yo conozco, bueno, tengo tiempo que no sé de él. Hay un amigo que él es indígena. Ok. Pero no deja de serlo, ¿no? Y él fue el único de su población, ¿cómo se le puede decir? Agrupación, de sus personas, a mi grupo familiares, que salió de su aldea, que salió de la universidad. Y él nos comentaba, porque él estudió aquí en la... ¿Y de dónde era él? Él era de Amazonas. De Pemón, pues. Por eso metido. Que él nos contaba que para ir a su casa eran 4 días. Sí, exacto. 4 días. O sea, él estudió aquí en la Universidad la Carabobo. Ok. Y él tenía algo muy particular. Él decía que sentía o podía leer tus sentimientos.
tú le dabas la mano. Claro, a veces personas decían, no, yo no tengo eso. Él te daba la mano y tú decías, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes mal? Nada, era fino. Sí, entonces... ¿Tú era amigo tuyo, pues? Era amigo. ¿Y qué hace hoy? No, tengo tiempo que no debe estar allá todavía. Él se graduó, o sea, es como el tipo cuando se gradúan ya no... Sí, claro, que no lo volvió a ver. Pues. Ajá. Yo no estudié en la Carabobo, pero yo hice mucha vida allá, hice cursos y cuestiones. Entonces, amigos comunes y todas esas cuestiones. Entonces, él... Tenía esa sensibilidad. Pues. Sí. Y la persona sí lo sentía. O sea, muchos se quedaban locos porque realmente sí lo tenía y no decían... O sea, es como que estemos conversando tú, yo te veo normal, te hago así y yo, ¿por qué estás triste? Claro, tú en el momento por tu escepticidad, o sea, por no por tu orgullo, no, pues. dice, no, yo no tengo nada de eso, ¿qué te pasa? Pero sí, ¿verdad? Porque hay otros que le decían que sí. Y él, como es una persona, o sea, él no tiene mucha maldad, pues. Exacto, decía, claro. era muy ingenuo. Ajá, decía, pero no, tú sí estás triste. O sea, no digas que no. Dios. O sea, ¿me entiendes? Exacto. No entendía como que, mira, no seas imprudente. Exacto, no, obviamente, pues, él no tiene otros... Sí, claro, otros patrones de y a veces, educación. Y a veces, claro, él poco a poco empezó a adaptarse mucho, pero había palabras que él no sabía que... O sea, leía mucho por eso. Pues. O sea, él sabía lo que había en la ley, porque él se graduó de abogado. Pero a veces tú decías una palabra, decía, ¿qué significa eso? Decía. Y él no echaba el cuento, mira, yo tengo que ir a mi casa, de aquí a tal lado es en carro. De tal lado a tal lado a caballo, porque no pasan carros. Y de este lado a este lado tengo que rachar lana. Y tengo que pasar 2 días en carretera, 1 día a pie. O sea, y al cuarto día que llego a mi casa. Pues. Por eso él tenía muy reducido el tema de ir, pues, porque decía, no, o sea, imagínate, yo 4 días se me caen las vacaciones. Una semana, claro. Entonces, diciembre, pues, se iba a él. Cuando salía de vacaciones, él se iba. Era más tiempo. Bueno, por ejemplo, hay hablando justamente ya en este contexto indígena, una de los grandes mitos, justamente de nuestras mesetas y nuestras conocidas, de nuestros conocidos tepuy, Ajá. En el tepuy como tal, Autana como tal, como la camioneta. Sí. Bueno, realmente la camioneta fue nombrada gracias al tepuy. Al contrario. Entonces, estos tepuy se habla de un tema mitológico donde todo el tema del creador de los dioses, hablan los pemones, ellos tenían contacto directo con los dioses y los dioses bajaban desde lo que podíamos denominar como el Olympus, como en la mitología griega, bajar desde el cielo, desde los cielos, a tener conexión directamente con ellos o a tener contacto directamente con ellos, pero ocurrió algo que obviamente como que los desilusionó de su creación como tal, y ellos los dioses deciden cortar como tal la conexión de entre las deidades y lo terrenal. Y por eso se habla de que las mesetas son así, de esa forma como tal, que para nosotros es súper extraño, porque se habla de que las mesetas, o sea, es súper extraño que una montaña no tenga como que cumbre en pico o en otro tipo de relieve, sino que sea netamente llano. Ajá. Y se habla que es porque eran árboles, porque eran gigantes árboles que llegaban hasta el cielo, donde estaban los dioses, y cortaron esa conexión. Era lo que nos comunicaba con ellos. Entonces, aparte, cuando se hace, supuestamente se derrumba, y si tú esto lo ves y ves la analogía en, por ejemplo, la película Avatar, el Avatar habla de ese árbol. Sí, el que le da vida a ellos. Del que donde ellos se conectaban. Y cuando cortan el árbol, cae el árbol y caen los frutos, y de ahí es que viene todo, como que toda la riqueza de lo que existe en esas tierras como tal, de la minería, de tal, no sé qué más, porque justamente venían de los cielos. Entonces hay esa mitología desde el punto de vista indígena, Pemón, donde se habla que realmente los tepuy eran árboles realmente en el pasado, para conexiones con los dioses. Sí, eso hace, y tú tocas un tema importante, que es el tema de la película Avatar y cómo se conectan mucho con esas leyendas, ¿me entiendes? Exactamente. Esos mitos que se ven acá,
Y así como muchísimas leyendas que se ven aquí, una de esas, y dan mucho dan curiosidad, porque tú dices, escúchale, cuál sea la verdad, o sea, será cierto, Sí, será, claro. pero eso lo crea el Claro, tema pero de eso es la... enriquecedor también desde Sí, un punto de vista. O claro, sea, claro. Eso alimenta eh, mucho el tema del turismo, sí, alimenta mucho el tema de la creencia de que hay algo claro, más. totalmente. Y ¿Entiendes? entonces es enriquecedor para con el relato histórico, de con la impronta en lo que se Sí. crea una nación en base a sus creencias, a Lo, su cultura. exacto. Este, Lo importante que es el resguardo de eso para una persona que es indígena. sí, O sea, la importancia que le dan, prácticamente una cosa mística, una cosa muy religiosa para, eso tiene su palabra, pero vamos con el tema religioso, de que lo respetan mucho, ¿no? Y lo sí, tratan de cuidar y tratan de proteger. Yo recuerdo una vez, yo no he ido al Amazonas, yo no he ido para allá, pero recuerdo unos familiares que fueron y ellos querían como que se hicieron el tour, la cuestión, entonces dicen, no se vayan mucho para allá, porque allá hablan y dicen que están los caníbales, ¿entiendes? Yo no sé, pero dicen, pero es eso, ¿me entiendes? Lo sí, que tú claro. alimentas. Claro, claro, claro. Entonces ya, yo no voy a ser, yo no soy quien para ver si realmente están allá los caníbales, Sí. ¿entiendes? Entonces no, y eso es lo que tú dices, impresionante lo que vivimos acá, lo que hay acá, y es lo que nos lleva a este tema. Sí, de hecho hay una leyenda que, bueno, yo estuve allá. Hay una leyenda sobre un señor de Letonia, Uh-huh. un señor, un letón, que tenía su familia normal. Él era un topógrafo y geólogo, si mal no recuerdo. Esta persona conoce por primera vez el Amazonas eh, y se queda totalmente impresionado, enamorado de todo esto. Él tenía su familia, su familia va a vivir a Nueva York. Él decide que no quiere vivir en la ciudad y mucho menos en Nueva York. Y él decide quedarse en el Amazonas y se adentra Okay. en todo lo que viene siendo los tepuy como tal. Y él vive 40 años dentro de toda esta selva como tal. Okay. Entonces, imagínate el poco de historias que tiene este señor, Claro, donde la vivencia. él hablaba de cosas que pasaban, que nada más él estaba allí, pues él llegó a ver, él dice, y de hecho tenían ahí escritos, allá en Letonia, había hay hasta como que un museo del señor, De él, ok. y es no sé, vamos a ver, un Indiana Jones de allá. Y están sus libros, sus escritos. Ya murió. Ya él murió. Ok. El señor hablaba de especies que salían allí que jamás habían sido vistas por nadie, de especies prehistóricas que solamente existen en ese lugar. Él habla de visualización de cosas, de naves que llegaban encima de los Imagínate tepuy. tú. Él hablaba de luces que llegaban encima de los tepuy. Hablaba de un montón de cosas. De una vez que estaba subiendo uno de los tepuy y él dice que él se cae y que cuando él cae, que no sabe, pierde la conciencia, el conocimiento, aparece de repente en la parte superior del tepuy, donde manejaba cosas, canoas. Él decía que había civilizaciones que vivían dentro de los tepuy, Okay. de las cuales él no podía decir, porque él hablaba hasta de portales internos dentro de los tepuy que lo llevaban a ese otro mundo. Okay. Y luego él regresaba otra vez. Entonces, imagínate todo este tema bastante Sí. interesante que le ocurrieron a ese señor ahí dentro de esa selva. Él Bueno, salía, 40 años, viste 40, sí, claro, él viste mucho. salía, nosotros estábamos hablando con una de las dueñas del campamento y ella decía que él salía cada 6 meses de donde estaba, porque era netamente un ermitaño,
de donde estaba, salía, llegaba a los campamentos a buscar provisiones. Que si las cosas, cigarrillos, porque fumaba mucho, cosas así, y otra vez se adentraba de lleno a su selva. Y murió, de hecho, ahí en la selva como tal. Y él habla de todos estos avistamientos, de cosas, tal, no sé qué más. Imagínate lo interesante que pudo haber sido llegar a conocer a esta persona. Exacto, ¿qué cuenta tendrá? Sí, yo me puse a leer cosas sobre él, muy, muy interesantes. Después decimos así, si hay que... No, nada, todo bien. Yo creo que eso da totalmente para un programa entero. De la vida de este señor. De la vida de este señor. Próximamente por Origen Podcast. Exactamente. Sí, hay muchas leyendas. Una leyenda, imagínate ese señor. Sí, exacto. Hay muchos mitos que de verdad que uno desconoce, por lo menos ese caso. ¿Cuántos más no habrá? Sí, totalmente. Por lo menos hay una cuestión que dicen que apenas el 20% del mar está descubierto, lo demás es incierto. Exacto. ¿Qué más habrá? ¿Entiendes? Al final de cuentas, el humano llega hasta cierto límite porque no hemos avanzado tanto como para poder descubrir más allá. Sí. Pero imagínate, ya llegamos a la luna. Bueno, es que tú mismo aquí, dentro del contexto o el ámbito geográfico nuestro, tú vives en esta ciudad y yo creo que tú debes conocer que en el cerro de los Morros de San Blas, en la parte alta donde está la antena, vive una persona. Sí, claro. Ah, bueno. Que pega gritos. Exacto. Ajá. Él vive ahí como un ermitaño. Sí. Nadie sabe de dónde salió. ¿Cuántos carros no habrá visto ese señor? Sí, no, o sea, ¿qué tanto historia puede tener él metido en ese cerro durante años? No se sabe. Las cuevas, cosas, tal. O sea, hay cosas que uno dentro de su mismo entorno desconoce porque, bueno, uno está ocupado de sus cosas cotidianas y se pierde, obviamente, pues, en todo este tipo de historias urbanas. Exactamente. Pero es eso, pues, que uno, al final de cuentas, lo que nosotros buscamos con esto es despertar esa curiosidad de la gente de que vean su entorno y que es lo más inusual de su entorno, ¿no? Sí. Yo recuerdo una vez que fuimos a Ciudad Bolívar, está allí el Orinoco, y hay una especie de caminería, pues, para caminar alrededor. Y tú ves una piedra en todo el medio. Y dices, no, es la piedra de la culebra. La piedra de la culebra. Y tú, ay, ¿por qué? No, porque abajo hay una culebra gigante que está dormida, que está esperando el momento para despertar y toda esa cuestión. Entonces tú ves a nadie bañándose ahí. Exacto. Entonces, porque creen eso. Pues entonces las personas, por lo menos tú escuchabas a esa persona y lo hacía con una emoción. Exacto. Esa historia es mía. ¿Me entiendes? Esa historia pasa acá. Claro. Así como tú puedes ver el señor me imagino que tú hablas con alguna persona que ya de Lituania. Exacto. Y te puede hablar con orgullo sobre ese señor. Sí, porque totalmente. él vivió eso. Totalmente. Entonces es lo que uno busca. Ve tu entorno, ve lo que hay alrededor de ti y búscale lo inusual. Por ejemplo, lo que tú te decías el señor que está en el morro, en los morros de San Blas. Búscale la historia de ese señor, de personas que hayan vivido, porque puede ser que no, obviamente tú no podremos nosotros hablar sobre de los que se habla en las leyendas, pero podemos hablar de las personas que lo hablan, de los conocimientos. Y buscarle la vuelta, porque te digo una cosa, o sea, hay personas que son muy incrédulas en eso, pues, y no creen en absolutamente nada. Le busca una razón de ser. Sí, bueno, siempre hay como se dice en el algo religioso, siempre hay un Tomás. Claro, siempre hay un Tomás. Sí. Tomás hasta que no vio, no creyó. Pero es eso, es un tema de quizás no creer o no prestarse a eso para evitar también como que caer es como el tema en esa conciencia. De la pregunta muy típica que se le hace ¿existe Dios? Exacto. Yo, en el otro podcast que tengo, yo hablé con el padre Rafael Paredes. Y yo le hice esa pregunta. ¿Tú crees en Dios? O sea, sí, es un tema teológico. Sí, entonces él me dice, o no le hice la pregunta, sino le dije, ¿qué haces tú cuando las personas te preguntan eso? Él me dice, el tema está en que hay que ver el contexto de por qué lo preguntan. Exacto. Si tú lo quieres preguntar para que haya un debate, una discusión, no me meto en eso. Exacto. Si tú quieres preguntar para saber mi punto de vista y saber por qué sí existe,
ahí sí yo estoy presto para eso. Porque es eso, también las personas las preguntan por maldad. Exactamente. Por maldad. Pero a eso vamos. El tema de hacerte preguntas, cuestionarte cosas. Este tipo de cosas, yo las cuestiono, no las niego. Bueno, es que hasta el mismo Dios los dominan como mito. Exactamente. Jesucristo, la existencia de Jesús como un mito. Exacto. Y gente que lo duda. Que duda, claro. Que duda que sí haya existido. Pues. Que lo duda su existencia, le busca la parte más científica de la cosa. Sí. Y pasa eso. Por ejemplo, un caso que va a pasar ahorita, el tema de la beatificación de está José Gregorio Hernández, está la otra persona. No sé quién. Rendile, algo así. Eso ya lo... Ella, ¿cuál es el milagro de ella? Que una persona, ella nació con un brazo... de malformación. Murió, sus cuestiones. Hubo una científica, imagínate tú, que también nació con la malformación. Le rezó, se le puso, o sea, le hizo plegarias para que la curara. ¿Qué nacionalidad tiene este? Venezolano. La madre de Ardiles. Ajá. Venezolana. Okay. Ella va a ser beatificada ahorita con José Gregorio Hernández. Ok. Sé que el apellido es Rendiles. Y el tema está en que esta científica, que son los que más cuestionan las cuestiones, sí. Cuando le hace al día siguiente, su brazo está normal. Búscale la historia para que tú veas. Ella nació con su malformación, le rezó, le rogó, le pidió que por favor que la curara. Y al día siguiente, cuando él se despierta, su brazo está normal. Y ese es por eso es que la van a beatificar, por ese milagro. Tú sabes que el Vaticano, cuando para certificar los milagros, sí. Ellos tienen también su parte científica, sus cuestiones, envían a las personas a investigar, todo eso, y eso sucedió. Hay una película muy, muy buena que te la recomiendo, se llama Red Light, o sea, luces rojas. Es justamente sobre el tema desde el punto de vista la comprobación científica y el punto de vista de las personas que dicen que tienen temas o poderes o cosas sobrenormales. Ok. Entonces, esta era... ¿Poderes, superpoderes? Sí, como un superpoder. Entonces, estos eran como que cazadores de estas personas. Ok. Y eran físicos como tal. Y empezaban... y hacían pruebas, ¿no? Y hacían pruebas. Ajá, y evaluaban si realmente había algo de paranormal o fuera de lo normal. Exacto. O manipulado. O realmente estaba manipulado. Pero el final de la película es algo que ni siquiera te lo esperas. Pero la película es demasiado buena. Para todas esas personas que son así bastante escépticas. Sí. O para los que son súper creyentes. Les recomiendo esta película. Hay una serie también que fue conocida por eso. Personas que, mira, yo voy a... que se tragaba una espada. Exacto. Y le hacen exámenes médicos y efectivamente, mira... Sí, así lo hace. No es un superpoder, pero es para buscar la verdad eso. Exactamente. Entonces, mira, de verdad que es muy interesante todo el tema de los mitos y leyendas. Incluso hay una cuestión, como hablábamos de los disfraces, para no irme con esa noticia sin compartirla, un tema de los disfraces, y hablando de la espiritualidad y todo eso, dicen que el origen de los disfraces era porque, por ejemplo, en noches como la de Halloween, la gente se disfrazaba, era porque en esa noche los espíritus iban al mundo de los vivos, ¿verdad? Y la manera en que los vivos de protegerse de esos espíritus era disfrazarse porque... Para no distinguirse. Para no distinguirse, es como que es manipulado. Para mezclarse y para confundirlo de que, bueno, aquí está... mira, esto no somos que vivos. Somos todos iguales. Estamos todos igualitos. Entonces, dan ese como el origen de los disfraces. Es por eso que mucho, más que todo en el tema en noche de Halloween, la noche de brujas, donde muchas personas conocen de distintas maneras, se disfrazan por eso. Porque esa noche van los espíritus malignos y cuando ven que todos están igual, no te hacen ningún tipo de daño. Pero bueno, la verdad, al final de cuentas, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Sí, y su manera de celebrar su cultura. Sí, por supuesto. Distintamente, eso es respetable totalmente también. Lo que nosotros llevamos siempre a este podcast es eso, pues, a hablar un poco de lo que se habla la gente, del origen de las cosas, pero también como que hacer que tú que nos estás viendo te cuestiones las cosas, el origen de
lo que está a tu alrededor, ¿no? No, y que nos cuente también qué interesante hay. Exacto, tu relato. En base a tu cultura, en base a tu familia, en base a tu contexto. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por allí de mito o leyenda que nos puedas contar y nos dejan en los comentarios? Tu vivencia paranormal, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, eso también vivimos aquí. Sí, después empieza la mesa. Sí. Luis se quedó impresionado. Yo no vengo más. No sabía que estábamos... Como que no puede ser que Miguel haya vivido esto. Pero sí. El cazador de fantasmas. Bueno, hay gente que se dedica a eso. Sí. Eso sí, yo puedo decir que creo el 40%. Okay. De las personas mira, grabé un fantasma y se van a sitios muy icónicos de, que un hospital abandonado, que un psiquiátrico abandonado, todas estas cuestiones, y lo graban, mira, me tocaste el hombro. O sea, hay personas que se dedican a eso, hay personas que le pagan por eso. Sí, claro. Y bueno, cada quien tiene su manera de, ¿cómo te digo? De hacer creer a los demás. ¿Okay? De hacer creer. Que hay algo más allá, puede que sí. O que se han vivido cosas paranormales. Obviamente todo... Pero es que ya nada más partiendo desde el hecho de que nosotros tenemos una limitación en base a nuestros sentidos y que realmente pues no podemos percibir el todo. Porque si nosotros podemos ver, tenemos unos límites. Tenemos a un límite infrarrojo y ultravioleta desde el punto de vista visual. Okay. Por encima de eso o por debajo de eso no podemos percibir nada. Entonces, ya por ahí nosotros no podemos cerrarnos al hecho de que si no lo percibimos con nuestras limitaciones en base a nada más los 5 sentidos, entonces no existe. Entonces, para mí eso es de bastante limitante o bastante incrédulo de que realmente pues no lo podemos percibir todo porque es que no tenemos una limitación. Ajá. Entonces, si realmente nosotros tuviésemos todo para verlo más allá de lo que nosotros podamos percibir, nosotros sí pudiéramos estar hablando de que no, sí puede ser que existan cosas o no. Es como el mismo hecho de que si existen los extraterrestres o no, o si existe algo fuera de este planeta. Pero es que, ¿qué pasa? Una discusión de años. Pero es que, ¿qué pasa también? Yo a veces digo, es que siempre estamos buscando también a otras civilizaciones como si fuesen nosotros. Como si nos estuviéramos buscando a nosotros mismos. Entonces queremos ver cosas humanoides, cosas tangibles, o desde el punto de vista biológico muy parecido a nosotros, cuando hay infinidad de representaciones de que existe vida distinta a la nuestra y que pueden existir totalmente millones y millones de cosas vivas fuera de este planeta que ni siquiera sabemos, porque ni siquiera nos podemos ver, o porque no estamos buscando lo que es. Entonces es muy difícil definir conclusiones en base a las limitaciones que tenemos. Sí, es muy... O sea, de que hay algo más allá, sí hay. De que hay algo fuera de este mundo, lo hay. De que hay cosas que, como te dije, por lo menos, un dato curioso, el tema de que apenas el 20% del mar en el mundo se conoce. O sea, hay algo más allá, ¿me entiendes? Sí, muy superficial. Entonces, el ser humano siempre está en la búsqueda constante de la verdad, de lo desconocido. Hay cosas que no tienen que ser descubiertas. Sí. Déjalas como está. ¿Entiendes? No solamente, no todo tiene que tener una definición. ¿Por qué? Existe y existe. O sea, no puedes hacerlo. Hay una cosa como dice mucho, que en alguna parte del mundo hay una persona muy parecida a ti. Exacto. ¿Entiendes? Hay un doble tuyo. Sí. En alguna parte, o sea, mi doble esté ya, no sé. Sí. Hay otro gocho súper guapo por ahí. Saludo, hermano. Saludo, fuerza. Donde estés tú, si estás mejor, llévame. Entonces, nada, lo que queremos nosotros es compartir estas informaciones que nosotros averiguamos con ustedes, que ustedes también nos den información. Este tema, nuestros seguidores, nuestros suscriptores, nos lo hicieron llegar, nos pareció muy interesante, muy bueno, y bueno, aquí siempre estamos nosotros dándoles respuesta a sus sugerencias de futuros temas para nuestro podcast, ¿no? Entonces, nada, creo que fue una buena conversa. Totalmente. Y nada, volvimos otra vez para quedarnos. Así es. Y para ser justamente más constantes en cuanto a nuestros temas y que ustedes nos ayuden a saber más el origen de cada una de las cosas que ustedes quieren saber. Hay que hacerlo, ¿cómo se llama el del programa Insólito Universo? Nuestro insólito universo. De este insólito universo. Hay que hablar de eso también. Hay que hablar de eso también, del universo entero. Bueno,
Gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse, compartir, comentar. Coméntenos ahí qué es lo que quieren que nosotros hablemos en el próximo capítulo, como este tema que nuestros seguidores, suscriptores en este caso, nos hicieron llegar. Pero que ustedes compartan este video para nosotros es muy buenísimo porque, bueno, algún día seremos famosos, YouTube nos va a estar viendo. Así que nada, Gocho, nos vemos en el próximo capítulo de Dale, Luis, El Origen hasta Podcast. el próximo capítulo del Origen Podcast. Gracias. Adiós.